para seguir conversando Otra acerca pregunta. de las dimensiones que habíamos comentado al principio, quisiera volver un poco al conocimiento científico. Conocimiento científico. Sí, y el conocimiento científico suele reclamar para sí cualidades como la rigurosidad, la objetividad, y aplica métodos como la observación y la experimentación. Entonces quisiera conocer si este conocimiento tiene la capacidad suficiente para guiarnos, para resolver los problemas que existen en nuestra sociedad. Eso, básicamente. Mira, hay que hacer una crítica al conocimiento científico, y esa crítica se ha hecho desde la psicología analítica, eh, particularmente de la escuela de Carl Gustav Jung, ¿no? El mérito de Jung, entre otras cosas, bueno, el inconsciente colectivo, los arquetipos, todo eso es su aporte. Pero hay un aporte sobre el cual no se le ha dado mucha luz, mucha importancia, o por lo menos que se ha omitido hablar del asunto, que es la sincronicidad. Él opina que las verdades de la ciencia son verdades, en el fondo, estadísticas, nada más. Funcionan, dice él, en las grandes magnitudes, pero no en las pequeñas. La legalidad científica es el principio de causalidad, ¿no es cierto?, que viene de Aristóteles para adelante. Y ese principio, sin ese principio no podría existir la ciencia. Esta es la causa, este es el efecto. Y a la vez este efecto es causa de este otro efecto. Si tú suprimes ese principio de causalidad, le quitas el fundamento legal a la ciencia. Entonces tú puedes explicar por qué la Tierra da vuelta alrededor del Sol simplemente con la ley de gravitación universal. O sea, para las grandes magnitudes que abarcan todo el universo, el principio de causalidad es válido. Pero él dice, ahora entremos en otro dominio, la relación de la psique humana con el acontecer objetivo. Allí el principio de causalidad no rige. Entonces dice él, hay efectos sin causa. Entonces, claro, esto es un escándalo para la comunidad científica, ¿no? Yo diría que por eso no se habla mucho de este asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un fenómeno que no tiene causa? Entonces él pone un ejemplo clásico. Dice, yo tenía una paciente que era una muchacha joven, universitaria, que era el prototipo del Mateo, ¿no?, de que se tiene que sacar 7 en todo y es perfecto su desempeño como alumno, o sea, muy intelectual, pero sufrió un síndrome de neurosis depresiva que fue en aumento. Y mientras más inteligentes eran las explicaciones que ella daba de por qué ella estaba en este momento crítico de su vida, más se hundía en la depresión. Entonces Jung cachó que una persona tan intelectual vive solo en una parcela de la mente y que ha excluido todo lo que es inconsciente en él, o instintivo también. Entonces una persona escindida y veía como que no tenía remedio, porque ella insistía en
el poder de su intelecto, hasta que tuvo un sueño. Soñó que le obsequiaban un escarabajo de oro y en una sesión se lo contó a Jung. Tengo un sueño que a usted le puede interesar. Anoche me obsequiaban un escarabajo de oro, una joya de oro, pero forma de escarabajo. Entonces Jung, que conoce mucho los símbolos, dijo, este es un mensaje que el inconsciente le ha mandado, de que empezó el proceso de su curación, porque el escarabajo de oro es símbolo de resurrección. En muchas culturas antiguas. Ahora, ¿cómo un diablo emergió del inconsciente colectivo esa imagen? Entonces, esa es la mitad del cuento, ¿no? La otra mitad es que cuando esta niña dijo eso, sonó un ruido en la ventana. ¿Tú conoces el cuento? Sonó un ruido en la ventana, pero un golpecito así reiterado y suave. Entonces Jung, que ya conoce este tipo de fenómeno, se levantó, abrió la ventana, entró un coleóptero que atraído por la luz. Los coleópteros van hacia la luz. Entonces el coleóptero entró en la pieza y él lo atrapó y se lo llevó a un entomólogo para que lo clasificara. Y el entomólogo le dijo, este es el coleóptero que en Alemania llamamos escarabajo de oro, le dijo. Entonces Jung dijo, aquí sí que tengo la solución para esta niña. A la sesión siguiente le preguntó, bueno, le contó, usted fue testigo, le dijo, de que entró un escarabajo atraído por la luz. Ella lo vio. Yo lo clasifiqué y resulta que es el Scarabeida cetonea aureata, o sea, lo que en Alemania llamamos escarabajo de oro. Y ahora respóndame usted, le dijo. Yo diría entre paréntesis, respóndame toda la comunidad científica del mundo. ¿Qué relación causal, de causa a efecto, hay de que el escarabajo de oro venga al lugar donde están hablando de él? ¿No es cierto? Entonces ella se vio obligada a reconocer que no había ninguna relación causal. Con eso le destruyó su intelecto. Y esa es la razón por la cual ella comenzó a curarse. Permitió que el inconsciente se expresara. Entonces Jung debe haber tenido, más o menos yo leí en sus historiales clínicos, unos 2000 ejemplos de este tipo, ¿no? Entonces eso le permitió a él emitir una teoría. El principio de causalidad es mecánico. Si alguien pretende de que el principio de causalidad funciona siempre, porque es un a priori de la mente, como decía Kant, se equivoca, porque en el mundo de la psicología no funciona. Entonces, ¿qué pasa ahí, no es cierto? Bueno, de ahí se deducen innumerables cosas. Entonces tú vas al folclore campesino o vas a entrevistar a los loncos mapuches o a los caciques de Centroamérica o de Estados Unidos y vas a deducir que ellos se mueven en un mundo sincronístico y no en un mundo causal, de que el acontecer objetivo influido por una función psíquica puede alterar las magnitudes de espacio y tiempo
hasta reducirlas a cero en todo caso. Les voy a poner un ejemplo. Cuando murió mi padre, mi hermana estaba en Nueva York, y en el momento en que murió, ella iba manejando auto por una calle de Nueva York y de repente sintió una pena enorme y empezó a llorar y ella no sabía por qué. Tanto que tuvo que estacionarse para seguir llorando. Y cuando llegó a su departamento, la empleada le dijo, llamó a su hermano, dice que es urgente que le devuelva el llamado. Llamó y le dije, tengo la triste noticia de decirte que nuestro padre murió. Y coincidió exacto el momento de la muerte con el llanto de ella ya. Entonces Jung te dice, ¿qué quedó abolido ahí por una función psíquica muy poderosa? Quedó abolida la magnitud tiempo y la magnitud espacio. Fueron reducidas a cero. O sea, ella lloraba como si estuviera viendo al muerto. O sea, el inconsciente lo veía, esa es la verdad. Pero el consciente no lo veía, por eso no sabía por qué lloraba. Bueno, 30.000 ejemplos de estos se pueden dar. Ahora, tú puedes deducir que eso no cambia el orden del universo, ¿no es cierto? Pero cambia mucho teniendo en cuenta este principio, que Jung llamó sincronicidad, tenerlo en cuenta para la relación del hombre con el hombre, con sí mismo y con las cosas. O sea, ¿cómo decir? El acontecer objetivo no es tan objetivo como lo creíamos. Está influido por nuestras funciones psíquicas. O sea, podríamos emitir el siguiente principio filosófico, de psicología filosófica. El acontecer objetivo es un correlato analógico de nuestro acontecer psíquico. O sea, tú no ves cualquier cosa. Tú eres protagonista u observador de hechos que corresponden a los contenidos profundos de tu ser, aunque uno no se dé cuenta. Y pueden ocurrir cosas dramáticas, ¿no? Bueno, como no tenemos tiempo, no tenemos límite de tiempo, te voy a contar una que me ocurrió a mí, ¿no es cierto? Que cuando yo tenía 7 años, mi madre me hacía una broma que es muy corriente. Las madres le hacen esta broma a los niños cuando son chicos, no sé por qué lo hacen. Le decía, usted no es hijo mío. Y yo lo recogí de una población de los cerros de Valparaíso. Pero su madre era tan pobre, bueno, que entre su papá y yo le dijimos, se lo vamos a educar al niño y cuando ya esté grande se lo entregamos. Y bueno, yo terminaba llorando. Mi padre y mi mamá decían, no, mijito, si es broma. Y la primera película que yo vi era El pibe de Chaplin, donde la madre abandona a su hijo y lo cuida Charlie, el vagabundo, y al final ella lo recupera. Bueno, lo que las madres no saben es que los niños terminan por creerse este cuento, pero inconscientemente, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que habérmelo creído, porque cuando mi padre me llevaba al paraíso, a andar en bote en la poza, yo miraba para los cerros y decía, allá debe estar. Bueno, pasó el tiempo. Cuando yo tenía ya 48, 50 años, decidí tomarle fotografías a todo Valparaíso.
me demoré 10 años en tomar más o menos 2000 fotografías. Ahora, ¿qué estaba haciendo el inconsciente en el fondo? Sin que yo supiera. Andaba buscando a mi madre en el fondo. Eso andaba haciendo. Y tengo razones para probarlo, que en el fondo andaba buscando a mi madre. Entonces hubo un accidente que tuvo un amigo mío que llevé a los cerros, que sufrió una intoxicación alcohólica. Y lo llevamos a una población que era un edificio, esos edificios antiguos del siglo XIX, con corredores, ropa colgada, todos, colectivos. Y entró en estado de coma y yo creí que se había muerto. Entonces, del tercer piso bajó una señora que tenía, parece, poder en las manos y lo sacó del estado de coma. Y le dijo, mire, está muy grave, me dijo. Llamemos una ambulancia y llévenselo al hospital Van Buren abajo para que le hagan un lavado de intestino y estómago, porque está muy intoxicado y puede tener un paro cardíaco. Bueno, se salvó el gallo. Entonces yo fui a agradecerle a esta señora. Y como yo iba todos los fines de semana a tomar fotos a Valparaíso, empecé a terminar en la pieza de ella siempre, en el pequeño departamento que ella tenía en el colectivo. Y yo tenía la impresión de haber estado ahí antes, pero muy fuerte. Yo estuve aquí antes, pensaba yo. No veo esto por primera vez. Bueno, y en cierta ocasión que yo le traía queso, le traía jamón, té y todo, y tomábamos juntos. Ella me quedó mirando y me dijo, señor profesor, me dijo, ¿sabe lo que se me ocurre? Que usted y yo somos parientes. ¿Qué le hace pensar eso? El corazón me lo dice. Bueno, pasó otra ocasión. Ella vendía dulces en su chicle, ese tipo de cosas vendía en su pieza. Vino una señora que ella no conocía a comprar y se quedó sentado un rato y empezamos a conversar. Y de repente esta señora interrumpió, la visitante interrumpió la conversación y dijo, perdone, señora Leonor, le dijo, ¿el caballero es hijo suyo? Y ella dijo, sí, es mi hijo, dijo. Y yo sentí una corriente helada en la espalda, ¿no es cierto? Y me paré, no pude seguir ahí. Y me asomé a los balcones y miré el patio interior, toda la ropa colgada. Y me emocioné tremendamente. Yo dije, yo soy de acá. No soy de allá. No soy de la clase cuica, soy de acá. Bueno, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y no sé por qué el impulso mío de presentarle a mis hijos. Y mi hijo en esa época era teniente primero de la Marina con uniforme, entró en la población, podían haberlo matado, porque era plena dictadura. Y a todos ella los saludó, mi hijito lindo, qué bueno conocerlo, como si hubieran sido sus nietos. Hasta que, estando yo en Santiago, se recibió una llamada por teléfono, y ella me dijo, soy yo, Leonor. Me dijo, buenas tardes, le dije, ¿en qué puedo servirla? Mire, estoy en Santiago, me dijo. He venido al registro civil a buscar un papel para un pariente mío y resulta que atienden en la mañana y yo estoy en la tarde y no puedo volver al Valparaíso y volver. Que quede alojar aquí en Santiago, le decía.
hay una pensión al lado de la estación Mapocho. Y yo le pago la... Es que no tengo un peso, me dijo. Bueno, tome un taxi, que también se lo pago, me dijo, y véngase a mi departamento. Y el taxi la vino a dejar. Entonces, acordémonos lo que mi madre me dijo cuando yo tenía 7 años. Algún día ella vendrá a buscarte. Y ella entró en mi departamento, miraba así, se sonreía. No decía nada. Se sentó en el living y de repente me dijo, bueno, ¿y su mamá? Me dijo. Entonces, mi madre tenía en esa época 84, 85 años. Fui a buscarla. Le dije, estaba en su sala de costura ella. Le dije, mamá, si usted no viene a saludar a esta señora que quiere conocerla, ella se va a ofender, le decía. Es la señora Leonor de quien yo le he hablado. Entonces mi madre fue al living y conversaron las dos. El contraste era bastante impactante, ¿no? Mi madre, hija de alemán, con grandes ojos azules, vestida, a ella le encantaba estar muy bien vestida. Esta señora de marcado tipo indígena, ¿no? Conversaron las dos sobre Valparaíso, ¿no? Hasta que de repente algo raro le pasó a mi mamá. Se puso como... Empezó a mirar a esta señora, ¿sí? Y a mover la cabeza así. Y de repente le dijo, así que usted es la señora Leonor. Soy yo, señora, le dijo. Bueno, escuche bien lo que le voy a decirle. Cuando yo muera, ahí tiene a su hijo. ¡Oh! Ella se sintió muy mal con esto. Bajó la vista y la remachó en forma perfecta. Bueno, pues don Gastón, ahora sabe dónde tiene que ir. Dicho lo cual, se produjo un silencio tenso, extraño. Y yo descendí a los 7 años en ese momento. Yo no tenía 50, tenía 7 años en ese momento. Entonces ella dijo, ya se me está haciendo un poco tarde. Yo la fui a dejar a la puerta y ella, como pensando en voz alta, dijo, qué extraño, ¿por qué me habrá entregado a su hijo? Entonces, bueno, se fue, yo volví y le dije, ¿por qué hizo usted eso, mamá? ¿Qué hice? Me dijo. Lo que le dijo a esta señora. ¿Qué le dije? ¿Le parece poco lo que le dijo? Cuando yo muera y tenga a su hijo, tú estás loco, me dijo. Yo nunca he dicho eso. Entonces yo pensé, a lo mejor lo soñé. ¿Fue verdad? ¿O fue una ilusión? No sé, voy a volver a la población a preguntarle a doña Leonor si escuchó lo mismo que yo. Cuando llegué allá, ella se lo había contado a toda la población. Y la población decía, el señor profesor encontró aquí a su verdadera madre. Y todavía lo dicen. Bueno, vamos a la ciencia ahora. Ese es un ejemplo que a Jung le habría encantado conocer, ¿no? Un contenido inconsciente que se proyecta en el mundo objetivo. Y eso la ciencia no lo puede explicar. La ciencia causalista no lo puede explicar. Cómo un contenido inconsciente que estaba en el fondo de mi inconsciente, como un trauma de infancia del que yo había totalmente olvidado, emerge de repente y produce
un acontecer. Por eso yo te dije, de la sincronicidad se deduce el concepto filosófico de acontecer objetivo como un correlato analógico del acontecer interior. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque todos los pueblos en sus comunidades rurales y todas las tribus indígenas del mundo conciben el mundo de esa manera, sin haber hecho ciencia. Ellos saben que los contenidos profundos de la conciencia se proyectan en el mundo objetivo y eso hace posible la magia. Tú imaginas una situación que tú quieres que se dé en la realidad y haces una maqueta, y haces un ritual sobre la maqueta y la cosa se produce. Entonces, hasta ahí llega el límite de la ciencia. Entonces, tú me preguntas si la ciencia puede ayudar al hombre. Puede ayudarlo en muchas cosas prácticas. Puede hacerle la vida más cómoda, todo lo que tú quieras. Puede, como decir, traerte noticias de cómo es el mundo de 100.000 millones de años luz más allá. Yo no sé si necesitamos saber ese tipo de cosas, porque es la tecnología la que nos enseña. Nuestra naturaleza como que no está hecha para saber cómo se formó el universo. Podemos vivir muy bien sin saber eso. De hecho, los mapuches no se planteaban ese problema. Para crear este tipo de hombre noble, no se planteaba ese tipo de conocimiento. En cambio, en lo que nos va la vida, es en la relación de nuestra psique con el mundo. Ahí nos va la vida. Entonces, ignorar la sincronicidad y los límites del principio de causalidad es uno de los grandes vacíos de la ciencia. Ahora, si tú concibes el esquema de la psique que ha dado Carl Gustav Jung, en la columna central del yo, ¿no?, servido por dos tipos de energía psíquica, una creativa y otra receptiva. Ahí la naturaleza misma nos ha dado la clave del equilibrio. Si tú eres solamente activo, tú destruyes el mundo. Si eres puramente receptivo, paralizas todo. Entonces, el equilibrio entre lo creativo y lo receptivo es la esencia de la sabiduría. Y los pueblos que viven insertos en el orden natural tienen muy claro eso. Por eso la sabiduría bipolar de las comunidades campesinas y de los indígenas. Ellos te dicen, no te lo dicen filosóficamente, pero te dicen no hay una sin otra. O nunca las desgracias vienen solas. Porque de la sincronicidad tú deduces una manera de conocer el mundo, que yo llamo el discernimiento por analogía, no por lógica, sino por analogía. Entonces, esta sabiduría bipolar no es el invento de nadie, es la naturaleza misma, la estructura de la naturaleza, la que te lo enseña. Por eso existen mujer, hombre, macho y hembra, animal y vegetal. Por eso existe día y noche, calor y frío, presión y depresión, sueño y vigilia. Todo está hecho sobre dos principios, uno receptivo y otro creativo. Los chinos le llaman yin y yang. Pero
el sabio popular te dice no hay una sin otra. O Pitágoras te dice el uno es el absoluto, el dos es lo creativo y lo receptivo, y el tres es la síntesis de la tesis y la antítesis, y es el arquetipo, y Platón te lo repite igual, ¿no es cierto? Pero ¿cómo te lo dice el sabio popular? Te dice, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Pero para él es una convicción muy profunda. Lo dice de una manera muy, como decir, inculta, si tú quieres, ruda, primitiva, pero en el fondo procede de la misma intuición que llevó a Confucio a crear el libro de las mutaciones. Entonces ahí estarían las limitaciones de la ciencia. La ciencia no penetra en los misterios del alma humana. Ahora, al decir ciencia me estoy limitando, claro. Estoy pensando en la física, en la química, en la astrofísica, en la astronomía, en la mecánica. Estoy pensando en esas cosas, ¿no? Porque también la psicología es ciencia. Pero las verdades de la ciencia, como dice Jung, son verdades estadísticas, en cuanto en pequeñas magnitudes no funcionan. Eso sería. Es un poco larga la respuesta.